Buen día, nuevamente vamos a continuar con el desarrollo del proceso penal juvenil. Ahora, de manera específica, hablaremos del proceso en cuanto ya llegó a ser judicial. Recordemos un poquito nada más, en cuestión de segundos, que quedamos en que la Fiscalía, o ya habíamos hablado que la Fiscalía, una vez agotó la investigación y tiene que iniciar el proceso porque no hubo una salida diferente, pues lógicamente lo tiene que presentar ante el juez de menores, que es la institución, de acuerdo al artículo 42, encargada de dirigir este proceso. Y el juez, recibido el requerimiento, porque la Fiscalía debe presentar un requerimiento especialmente bajo la naturaleza de un tribunal de menores, pidiendo lo que considere viable y acusando sobre lo que considere, pues lógicamente, que tiene la base legal. Entonces el juez de menores tiene la responsabilidad de resolver en un término, dice el artículo 73, máximo de 24 horas. Y el juez de menores puede tomar también, tiene varias opciones, yo diría tiene tres opciones. Tiene la primera, que es decidir si devuelve o no las diligencias a la Fiscalía, porque después de hacer un análisis se puede determinar que no está completa la investigación, que puede realizarse otro tipo de actos, y a lo mejor, pues lógicamente, determina que lo mejor es devolverlo a la Fiscalía y se lo devolvería para que amplíe la investigación. Así dice el artículo 73. Pero también puede hacer que se cumpla con lo necesario en el proceso o con lo que la Fiscalía incorporó, y decida el juez de menores iniciar el proceso propiamente hablando. ¿Qué puede suceder si el juez ordena o decide que inicie el proceso formalmente? Pues primero, que va a ordenar un estudio psicosocial, dice el artículo 73, inciso segundo. ¿Para qué sirve este estudio psicosocial? Para lo mismo que puede servir el que hace la Fiscalía con su personal interno ahí, si lo hiciera, pero en este caso es en sede judicial. Recordemos que las diligencias que tienen un cierto valor probatorio, aunque el estudio psicosocial no lo es, pues lógico, es los que se hacen a través de medicina legal por designaciones judiciales. Pues el juez ordena un estudio psicosocial porque debe tener ya una idea de la situación del menor cuando tenga que señalar la audiencia si fuere necesario. Y es el equipo técnico que tiene ahí el que lógicamente le va a arrojar una realidad de lo que es la vida del menor en su entorno social, con sus padres, parientes, amigos, conocidos, e incluso con su propia vida privada. Además de ordenar el estudio psicosocial, pues debe de citar a conciliación. Veamos entonces una segunda vez ya. En sede fiscal el juez debe tratar la conciliación, y en sede judicial pues el juez debe tratar de que las personas concilien, y una de las obligaciones es citar a conciliación previamente para que pueda perfectamente tratar de resolverse el caso y no seguir con el procedimiento. Así dice el artículo 73, también inciso segundo. Ahora bien, si no se pudo conciliar, entonces lógicamente va a solicitar informe a los tribunales de menores. Hay jueces que lo hacen en el mismo auto que reciben el caso, otros esperan la conciliación para ver si lo pueden resolver, o incluso hay algunos que llevan la conciliación hasta el momento en que se va a hacer la audiencia que continúa. Entonces, pero en todo caso el juez debe solicitar a los tribunales de menores informe para saber si hay otros procesos iniciados en contra del menor, y de esa manera proceder a la acumulación para resolver el caso en uno solo y no tener que conocerse en diferentes instancias. Así lo dice el artículo 77 de la Ley Penal Juvenil. Luego, además de eso, tiene la obligación de ordenar aquellas diligencias que crea necesarias para el esclarecimiento de los hechos o para establecer o no la autoría del imputado. Al juez no le debe importar si las diligencias que va a ordenar van o no a beneficiar a la Fiscalía o van a afectar al menor. Lo que importa es encontrar esa verdad real que en todo tipo de procesos el juez está obligado a buscar. Entonces puede ordenar diligencias que considere necesarias de acuerdo a cada caso en concreto, así lo dice el artículo 78. También puede ordenar aquel tipo de pruebas anticipadas que requiera que se tengan que realizar, y que ya en materia procesal común hemos conocido nosotros que son casos de manera especiales.
casos como aquellos en los cuales el testigo o la víctima corre algún riesgo y tiene que abandonar el país, aquellos casos en los cuales el testigo o la víctima pueda tener una edad considerable, donde puede suceder que al momento en que el juicio se lleve, pues la persona no esté ya con vida, etcétera. Pueden haber otras circunstancias que motivan que se pueda realizar anticipos de prueba. Entonces el juez deberá ordenar aquel tipo de pruebas anticipadas que fueren necesarias. Así lo establece el artículo 79, que es el mismo artículo que establece las reglas para poder realizar este tipo de diligencias. Entonces, el juez, dije primero, pues puede devolver las diligencias a la fiscalía para ampliarlas, o puede dar inicio al proceso y dentro de ellas tendrá que ordenar esta serie de actos que ya establecí, como son el estudio psicosocial, la cita a la conciliación, el informe a tribunales para acumular, ordenar diligencias o hacer pruebas anticipadas. Pero también el juez puede ordenar archivo del proceso. Es decir, hay casos en los cuales la fiscalía puede ser que promueva por promover, y sin querer agraviarlos, pues también puede ser que promueva por el simple hecho de querer hacer cantidad. Recordemos que muchas instituciones funcionan por cantidad y no por calidad. Y si la fiscalía se le ocurre llevar un caso donde el juez, después de hacer una valoración de todo y haber investigado con todas las diligencias que realizó, o sin haberlo hecho, pero considera que no era necesario iniciar el proceso, pues el juez puede ordenar el archivo. ¿Y en qué casos puede ordenar el archivo? Pues lógicamente lo puede ordenar porque considere que procede la cesación del proceso de acuerdo a lo que establece el artículo 73, inciso segundo, que lo vamos a relacionar con el artículo 38, ambos de la Ley Penal Juvenil, que establece los casos en los cuales se puede dar la cesación del proceso. También se puede dar por cumplimiento de la conciliación, que todos sabemos que es una manera de poderse extinguir la acción penal. Incluso se podría dar por la misma prescripción de la acción penal que establece el artículo 20 de la Ley Penal Juvenil. Pero también podría ser que el juez decida archivarlo porque lo remita a la fiscalía al considerar que el proceso no debió haberse iniciado. Entonces vemos que en estos casos hay un archivo que el juez va a ordenar y el proceso también quedó ahí en sede judicial sin haberse pasado a otra etapa. Pero si el juez cree que es necesario pasar a otra etapa, pues lógicamente es el mismo juez el que va a conocer, porque en menores no hay diferentes jueces. El juez es el que conoce desde un inicio y es también quien al final va a sentenciar. Y el juez al final, pues si considera de que el proceso debe de continuar, va a ordenar, lógicamente va a señalar la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria, que de acuerdo al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, debe de realizarse con la presencia de todas las partes. Independientemente de que la Ley Penal Juvenil lo diga o no, es conocido por nuestra Sala de lo Constitucional que no es posible realizar ningún juicio sin la presencia de partes especiales o partes necesarias. Hablemos de juez, fiscal, defensor y en este caso algunas veces el menor. Entonces es necesaria la presencia de esto, si no hay una de estas personas dentro de la audiencia, pues lógicamente no se va a realizar. La víctima o el ofendido, pues igual que en materia procesal común, pues si no llegó, no llegó, pero sí es necesaria la presencia de fiscalía, defensa, menor y el mismo procurador. Desde ahí, pues lógicamente la audiencia se debe realizar. ¿Cuándo se hace la audiencia? Pues en la fecha, a la hora y el día que se ha señalado previamente con el recibido de la documentación que hizo el juez o con la posiblemente investigación posterior. Lo importante es que señalada la audiencia, pues hay que hacerse el día y la hora llegada. ¿Qué puede pasar en la audiencia preparatoria? Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque el juez tiene varias opciones y dentro de ellas la última es el poner un auto de mérito o establecer un auto de mérito, que es donde va a señalar ya la audiencia pública o de vista de la causa. Y el juez en la audiencia preparatoria pues tiene también algunas funciones, y así lo establece el artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, que invito a todos a que lean y que traten de analizarla.
El artículo 80 lo que dice es, por ejemplo, que el juez puede ordenar el archivo. ¿En qué casos va a ordenar el archivo? Ya planteamos algunos por allá que se podrían dar también en esta etapa, porque el juez se le pudieron haber escapado y hacer un análisis ahí en el momento y determinar que procede el archivo. Incluso podría suceder pues que haya petición de parte y se haga una revaloración de lo que ha sucedido en el caso. Pero también puede ordenar el archivo el juez porque haya un retiro de cargos, es decir, la fiscalía llega y dice vamos a retirar los cargos por qué sé yo, cualquier causa de la misma que la ley penal juvenil ya establece como forma de poder terminar el proceso. Y si la fiscalía retira los cargos, pues igual ese caso ahí finalizará. Pero partiendo del supuesto que no hubo un retiro de cargos, entonces ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer el juez en la audiencia preparatoria? Pues lógicamente va a ratificar, a modificar o incluso, si ya dije, si la fiscalía retira los cargos, pues darlos por retirados. Pero si no se retiran, pues entonces habrá que ratificar, modificar o más bien dejar establecido cuáles son los hechos que realmente se van a conocer en la siguiente audiencia de continuar el proceso. También el juez de menores en esa audiencia está en la obligación de indicar quiénes son los que van a estar presentes en esa audiencia. Es decir, lógicamente las partes, que no cabe duda que deben estar, pero si van a necesitar que hayan peritos, si van a haber testigos, si van a haber otras personas necesarias dentro de esa audiencia. Y ahí se va a establecer quiénes son, el lugar donde estas personas van a ser localizadas y además pues tendrá que ordenar que sean citadas para que comparezcan el día de la audiencia. También en esa misma audiencia se pueden ofrecer pruebas, como en el proceso penal común y más en este donde es un proceso especial, donde el menor merece que se le den todas las oportunidades de defenderse. Puede haber una oferta de prueba, lógicamente la fiscalía tiene límites, siempre lo tendrá, es parte de los límites que pone el Estado a la investigación. La fiscalía podrá ofrecer pruebas sobre algún tipo de hechos nuevos posiblemente o de aspectos que no afecten directamente la autoría del imputado. Pero la parte de la defensa podrá ofrecer las pruebas que consideren necesarias, que por X o B motivo no pudiesen haber ofrecido y que son necesarias para establecer posiblemente la no existencia de un delito o la no participación del menor. Por último, el juez de menores pues debe señalar la audiencia de vista o la audiencia podríamos llamar de sentencia, que es donde se tendrá que definir la situación jurídica del menor. Y aquí precisamente es donde nace el famoso auto de mérito, porque partiendo de ahí es que se cree que se tienen los méritos o se tienen los elementos necesarios como para señalar la audiencia e ir a discutirlo en una audiencia pública, los hechos que la fiscalía acusa y los alegatos que puede tener la defensa. Pero recordemos que este auto de mérito o este señalamiento de una nueva audiencia va a nacer siempre y cuando no haya posibilidades que aún en la audiencia preparatoria se le pueda dar una salida diferente al proceso. Pues bien, señalada la audiencia preparatoria, terminada la audiencia preparatoria, pues vamos a la etapa del juicio o vista de la causa, a la que hace referencia el artículo 83 de la Ley Penal Juvenil. Y esta también, al igual que la otra audiencia, pues se tiene que realizar en el día y la hora que ha sido señalada para esos efectos, donde deberán estar presentes las personas que por ley tendrían que hacerlo. Hablemos de fiscalía, del defensor o agente de la procuraduría, del mismo joven procesado. Representantes legales que en todo caso pues deberán tener, a menos que no los tenga y necesite un representante de la procuraduría. Pero se realiza la audiencia y ahí en esa audiencia creo que no es necesario que profundicemos, porque en la audiencia de vista de la causa se deben respetar los mismos procedimientos que se siguen en un proceso penal común cuando se hace la audiencia de vista pública. Los trámites son los mismos, hay que respetar las mismas reglas. El principio de oralidad es el primordial. El principio de inmediación de la prueba y de todo lo que sucede en la audiencia es innecesario. La concentración, que todos los elementos de prueba deben estar concentrados y ser interpretados de manera individual, pero a la vez todos en conjunto para tomar una decisión. El principio de contradicción de todos aquellos elementos de prueba que podamos discutir como no válidos, como de alguna manera
elementos de prueba que carezcan de algún valor probatorio, como el mismo nombre lo dice. Igual, lo más importante en este proceso es el derecho de reserva. Hay una prohibición exclusiva a la publicidad de este tipo de procesos. Así lo establece el artículo, el artículo 30, que hace referencia a que no deben haber registros de ninguna naturaleza. Hablemos de registros policiales, pero también hablamos de registros de cualquier naturaleza que se podría dejar. En este sentido, no podemos olvidar que el proceso de menores tiene como una de sus naturalezas el ser un proceso reservado, y así lo establece también el artículo 83 cuando lo leamos. Ahora bien, se deben de cumplir todos los requisitos o procedimientos normales. El proceso es el mismo. Al menor, el juez le tiene que hacer saber sus derechos al inicio de la audiencia, después de declararla abierta, le tiene que hacer saber que cuenta con un defensor para que permanentemente le consulte, etcétera, etcétera. Las intervenciones de las partes son las mismas que en un proceso penal común. El menor tiene derecho a declarar después de la primera intervención de las partes, a ofrecer incluso pruebas que no pudo haber hecho antes. Después de escuchar al menor procede el desfile probatorio en el mismo orden de siempre: los peritos, luego los testigos y por último la prueba que se tenga documentada. Y hay alegatos finales, como normalmente sucede en el juicio común. Finaliza con la palabra del menor, que siempre será el último en hacer uso de la palabra, previo a habérselo concedido a la víctima ofendida. Entonces vemos que el procedimiento es el mismo. Terminada la audiencia, pues lógicamente el juez debe pronunciar una sentencia y a la vez ejecutarla a través de los tribunales especializados también para ejecución de medidas de menores. Pero lo importante de la sentencia es que en todo caso el juez puede ordenar de las medidas que establece en la misma ley penal juvenil, dejando por último el internamiento, que sea ese el último el que va a tomar si tuviese la necesidad de hacerlo. Entonces no es la meta esa el que al menor se le interne. Por eso es importante ver lo que establece el artículo 8 de la ley penal juvenil, que es la que determina que el internamiento pues debe ser la última medida a tomar, y que en todo caso pues los límites máximos son 7 o 15 de acuerdo a la naturaleza del delito o a la gravedad de este delito. Y vemos entonces que así es el proceso penal juvenil. Lo que importa en el proceso penal son las novedades que tiene, muchas novedades que son lógicamente de acuerdo a la especialización, y que ya al inicio pues hice referencia en el video anterior. Ahora solo me falta quizás hacer un resumen de algunos aspectos importantes que no debemos olvidar. Bien, hemos finalizado con lo que es el procedimiento en sí judicial y de investigación. Ahora solo me importa darles unos elementos o algunos aspectos importantes a valorar en el proceso penal juvenil, aparte de los que dije al inicio del primero de los videos. Y primero hablemos del término. La Fiscalía para realizar la investigación pues tiene 60 días, así lo establece el artículo 68 de la Ley Penal Juvenil. No podría pasarse de ese término al realizarlo, porque podría tener algún tipo de negativas por parte de los juzgadores o incluso ser informados a sus jefaturas. También la Fiscalía, es importante saber que puede renunciar a la acción penal o debe renunciar a la acción penal. No puede estar promoviendo una acción penal por faltas o delitos menores. Eso implica delitos que no tengan una pena superior a 3 años, pero en este último caso eso tendrá que depender del hecho y de que haya habido algún tipo de acercamiento entre las partes, o incluso que pueda haber habido alguna reparación del daño. Hay hechos que, aunque sean menores de 3 años, pues pueden requerir la necesidad de seguir un proceso, por cuanto puede ser que haya habido algún daño a la persona que necesite que sea realmente tratado. Así lo establece el artículo 70 de la Ley Penal Juvenil. También es importante saber que la Fiscalía no puede negarse a seguir un proceso cuando el ofendido o la víctima no estuviera de acuerdo. Por eso la ley establece que si en un momento determinado la Fiscalía no requiere y la víctima no está bien, no está contenta, pues puede ir ante el juez de menores a pedir que requiera el fiscal. Y si el fiscal no lo quiere hacer, pues el juez de menores tendrá que irse incluso hacia el jefe de este
y en todo caso, si quien tuviese que requerir ya no es el fiscal del caso, sino que fuere por decisión de la jefatura, pues tendrá que designar otro fiscal, porque la ley ya lo dice que no podría ser el fiscal del caso. Así lo establece el artículo 72. También es importante tener claro que el trámite judicial no puede exceder de 30 días, lo establece el artículo 74, pero esto no es tan así, tan rígido, porque eso va a depender también de la carga de trabajo que tengan los tribunales, del personal con el que cuenten, de lo que se puede tardar una prueba científica, que muchas veces se tarda 2 o 3 meses, etcétera, etcétera. Pero también puede ser por circunstancias del tiempo, como está sucediendo actualmente, que se suspenden los plazos, donde pues esos días lógicamente no van a ser cumplidos, al menos materialmente o en la realidad, sino que se van a disparar los términos. Pero por ley y formalmente, o el deber ser, es que no supere los 3 días para resolverse el caso. También hay que tomar en consideración que la ley establece que si un menor es puesto a disposición del juez, el juez debe ponerlo en libertad bajo algún tipo de medidas, pero tratar en todo momento de no restringirlo su derecho a la libertad, por cuanto esa es la especialización de este proceso, que no sea esa la última meta. Así lo dice el artículo 75 de la Ley Penal Juvenil. Y por último, es importante no ir a confundirse con lo que establece la Ley Penal Juvenil en cuanto a las audiencias, que hace referencia de manera específica en el artículo 83, en el artículo 80, hace referencia a que la no presencia de las partes pues no va a impedir que se señale la audiencia de vista de la causa. Pero no hay que confundir esto porque no es lo mismo el que se realice una audiencia violando la igualdad de partes a que se realice una audiencia para un simple señalamiento de otra más. Las audiencias donde se va a discutir debe ser en igualdad de condiciones, así lo dice la Sala de lo Constitucional, y si no estuvieran en igualdad, pues lógicamente la audiencia no se podría realizar. Esto no interrumpe el señalamiento de una nueva audiencia. Eso está claro y no debemos de nosotros confundirnos. Bueno, esto es lo que les iba a dar, espero sirva para poder seguir trabajando. Es referente al proceso penal juvenil y en otro momento pues nos veremos. Ha sido un gusto.